Buenos días. Sesiona la Sala Primera Civil de Decisión del Tribunal Superior de Bogotá. Llevaremos a cabo audiencia de sustentación y fallo dentro del proceso que promovió Yasmín Cortesero Martínez y otra contra Vehículos de la Costa y General Motors. Quien comparece, por favor, se identifica. Gracias, señor magistrado. Buenos días a usted y a los demás presentes. Mi nombre es Andrés Felipe Pinzón Rueda y actúo en este proceso en calidad de apoderado general de General Motors Colmotores. Gracias. Muy bien, abogado. Siendo usted recurrente, le concedo el uso de la palabra para que sustente su impugnación. Gracias, su señoría. Bueno, como se manifestó verbalmente y por escrito también, el primer reparo frente a la sentencia, y que es el fundamental, es el régimen de prescripción aplicado al caso. Y esto ha sido algo que ambas demandadas han sostenido desde la contestación, pues la demanda fue radicada el 15 de agosto de 2017, por lo que es nuestra posición que la oportunidad había vencido desde hacía más de 2 años, ya que el artículo 58 de la Ley 1480 de 2011 establece que las demandas para efectividad de garantía deberán presentarse a más tardar dentro del año siguiente a la expiración de la garantía. Es decir, esto habría sido el 8 de agosto de 2015, reiterando que la demanda fue interpuesta el 15 de agosto de 2017. Esto pues el vehículo se entregó el 8 de agosto de 2010 y tenía una garantía de 4 años o 100.000 kilómetros, lo primero que ocurriera. Sin embargo, pues las consideraciones planteadas por la superintendencia pues ha sido que esta excepción no está llamada a prosperar, pues no debe aplicarse la ley 1480, sino el decreto 3466. Literalmente, el funcionario de la SIC, designado como juez en este proceso, dice que como el decreto no establecía un término para la presentación de la demanda después de vencida la garantía, pues por analogía se debe aplicar la prescripción general que trae el artículo 2536 y que corresponde a 10 años, que se contarán a partir de la fecha en que expira la garantía. Esto es lo que lleva a la SICA a la conclusión que también expresa literalmente el funcionario, diciendo que un vehículo que fue adquirido en 2010, pues el término de prescripción para demandar la garantía se vence en el 2024, una situación que pues es a todas luces bastante desproporcionada. Entonces, pues es por esto que la excepción está fundamentada en la Ley 154 de 1887, la cual nos informa los principios de interpretación de nuestro ordenamiento. En primera medida, el artículo 41 es el que habla explícitamente de prescripción y dice que la prescripción iniciada bajo el imperio de una ley que no se hubiere completado aún al tiempo de promulgarse otra que la modifique, podrá ser regida por la primera o la segunda a voluntad del prescribiente, pero eligiéndose la última, la prescripción no empezará a contarse sino desde la fecha en que la ley nueva hubiera empezado a regir. Pues cuando uno lee el artículo 2513 del Código Civil, queda claro que la calidad de prescribiente es ostentada por quien pretende aprovecharse de la prescripción, pues es precisamente este quien deberá alegarla, toda vez que el juez no puede declararla de oficio. Así las cosas, pues se prevé que en este caso el término para demandar pues vencía el 4 de agosto de 2015, como ya se había manifestado anteriormente. Sin embargo, pues teniendo en cuenta que la jurisprudencia que ha dado aplicación a este artículo está centrada en la prescripción adquisitiva, pues vale la pena analizar las demás disposiciones de esta ley que nos informa la interpretación en el demás ordenamiento. Y es que el artículo 40, que tiene un contenido un poco más general, nos dice: las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que empiezan a regir, pero los términos que hubieran empezado a correr y las actuaciones y diligencias que ya estuvieran iniciadas se regirán por la ley vigente a su iniciación. Entonces, pues acá lo que queda claro es que como el vehículo había sido entregado en 2010 y la prescripción empieza a correr a partir de la fecha en que se vence la garantía, pues empezó a correr en 2014 y para esa fecha, pues ya como se había mencionado, el Estatuto del Consumidor llevaba más de 2 años vigente. En todo caso, si pues el despacho considerara que ninguna de estos dos artículos es aplicable, pues de todas formas los demás artículos de esa ley nos siguen llevando a la misma conclusión. Y es que
como lo dijo el funcionario de la SIC, pues la anterior normativa no establecía un término de prescripción. Y el artículo 8 de la ley 153 lo que nos dice es que cuando no haya una ley exactamente aplicable al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias semejantes y en su defecto la doctrina constitucional y las reglas generales de derecho. Esto quiere decir que si bien la analogía de la SIC hubiera podido ser sostenible mientras no existiera una norma que regulara la prescripción para las acciones de protección del consumidor, a partir del 12 de abril del 2012, fecha en que entra en vigencia el Estatuto del Consumidor, debe aplicarse lo aquí dispuesto, pues esta termina siendo la norma que regula casos o materias semejantes. Y todo esto pues finalmente coincide con el artículo 5, el cual nos lleva a tener en cuenta la equidad natural, la doctrina constitucional y la crítica y la hermenéutica, pues como ya se había manifestado, es muy desproporcionado que un vehículo que se entregó en 2010 y que fue utilizado durante 4 años recorriendo casi 50.000 kilómetros, pues tenga la posibilidad de demandar la garantía hasta el año 2024. Entonces, digamos, esa ha sido la forma en que se ha estructurado la primera inconformidad con la sentencia, que, pues reitero, se refería al régimen de prescripción aplicable al caso. Sin embargo, pues en segundo lugar, nosotros alegamos basados en una sentencia de este tribunal, que corresponde al radicado 11-001-3199-001-2013-42-735-2001, pues que se había hecho un análisis de lo que significa la naturaleza del bien y las características del defecto por parte de este tribunal. Entonces, en ese caso lo que se decidió es que pues lo primero que se debe tener en cuenta para que proceda un cambio de bien o una devolución de dinero es que se repita la falla, es decir, que se debe haber sometido a una reparación que no hubiera sido eficaz el bien. En segundo, dice que debe, pues, en efecto, tener en cuenta qué tan grave es esa falla frente al objeto para el cual fue adquirido el vehículo. Es decir, o el bien, si ese bien está prestando el servicio que el consumidor requería o tenía en mente cuando lo adquirió. Y finalmente, que esta es muy importante y fue, digamos, el fundamento de la decisión de segunda instancia, que termina siendo anulada por una tutela, y es que el defecto debe existir al momento de instaurar la demanda. Porque a pesar de que si ya hubo varias intervenciones, pero el defecto se encuentra plenamente protegido, pues ha entendido el tribunal que el derecho del consumidor se encuentra protegido, pues ya tiene un bien que cuenta con las características que le fueron ofrecidas inicialmente. Ahora bien, cuando se hace este análisis frente al presente caso, pues la única pieza que fue intervenida más de una vez, porque si bien el vehículo presentó algunos ajustes en la suspensión, son los inyectores del motor. Hubo otra intervención importante que fue la caja de dirección, que solo se cambió una vez y que no volvió a haber quejas al respecto. Cuando se analiza la naturaleza del bien y las características de la falla, y este fue el otro fundamento de la sentencia que se había proferido inicialmente en segunda instancia, fue tener en cuenta que lo que presentó el fallo, los inyectores, son unas jeringas muy delgadas que se dedican a inyectar combustible al motor precisamente. Entonces al juez le llamó muchísimo la atención que los 4 inyectores del vehículo fallaran siempre los 4 y cada mes o cada 2 meses. Además de eso, tuvo en cuenta las comunicaciones del concesionario que obran al expediente, en donde le manifestaban al cliente que debía por favor cambiar el proveedor de gasolina, pues se estaban encontrando partículas en esos inyectores y pues por tanto eso en principio obedecía a un mal uso o a una no atención de las instrucciones del bien y no a un verdadero defecto en la calidad de las piezas que habían sido intervenidas. Pero finalmente, pues recordemos que lo importante es que esto se hubiera solucionado al momento de la demanda. Y si uno se remite inclusive a la misma demanda, al numeral 4, creo que es en donde se relacionan todos los ingresos, al numeral 4, es
absolutamente claro que el problema de los inyectores quedó solucionado en junio de 2011 y el señor siguió operando ese vehículo durante 2 o 3 años más antes de dejarlo tirado en el taller sin que volviera a presentar ninguna queja sobre los inyectores, es decir que eso en efecto pues ya había quedado solucionado años atrás. Así las cosas, pues queda claro que esa sentencia que se trajo a colación por parte de las demandadas, pues nos llevaría a concluir que no se cumplen los presupuestos para que haya un cambio de bien o una devolución de dinero. Pero además llaman la atención las consideraciones del ACUO para apartarse de la sentencia. Lo primero que dice es que la sentencia es contraria a la ley. Entonces, esto siendo una afirmación absolutamente delicada, pues encuentra un pálido sustento jurídico, pues solamente dice que la ley es clara en establecer que cuando se repita una falla se cambia o se devuelve el dinero y que en ningún momento establece la norma que el consumidor pierde el derecho a demandar cuando el bien ha sido efectivamente reparado. Concluye diciendo que esta interpretación se aparta del fin de la norma, porque, y esto nuevamente abro comillas, según el ACUO, el fin del Estatuto del Consumidor es que el consumidor no deba presentar una demanda para que se le devuelva el dinero o se le cambie el bien. Como ya se manifestó, pues realmente lo que pretende este estatuto es proteger los derechos del consumidor y asimismo informarle cuáles son sus deberes. Esto en últimas, pues es lo que lleva al fallador de primera instancia a considerar que entonces esta era una sentencia, pues no explica muy bien por qué es contraria a la ley, pero pues dice que se aparta del fin de la norma, porque el fin de la norma es que el demandante no tenga que demandar cuando tiene varios defectos o tiene varios ingresos el vehículo, porque ni siquiera se puede hablar de varios defectos. Acá pues hay otra argumentación que da el ACUO, y es que hay otras sentencias del Tribunal Superior que dicen lo contrario. Pues bien, cuando se hace el análisis de los expedientes de esas sentencias que alega el juez, pues se encuentra que una no tiene nada que ver con la materia que nos ocupa acá, realmente no es nada que ver con Estatuto del Consumidor, y en el otro, pues es un caso que es bastante diferente, en donde un vehículo en menos de un mes tenía 4 ingresos por el mismo motivo al taller y a la fecha de la demanda, que esto es lo fundamental, no se había podido identificar la solución. Eso está inclusive confesado en la contestación de la demanda que yo anexé a esta apelación, en donde efectivamente el representante de Mercedes en ese caso dice, a la fecha de la demanda no sabíamos qué era lo que pasaba con ese vehículo. Entonces realmente los argumentos que plantea el fallador de primera instancia para apartarse de la decisión alegada por las demandadas, pues realmente no tienen un sustento jurídico suficiente. De otra parte, el fallador de primera instancia considera que acá hay una falta a la idoneidad y seguridad del bien. Pues bien, lo primero que hay que recordar es que la definición de idoneidad está en la misma ley y que consiste en la aptitud del producto para satisfacer la necesidad o necesidades para las cuales fue producido o comercializado. Entonces, acá, de manera simplista, encuentra el ACUO que el fallo de los inyectores es una prueba de la falta de calidad de idoneidad, e inclusive dice que eso impedía el funcionamiento del vehículo, cuando pues eso realmente no es cierto. Como lo muestran la misma historia que ha relatado el demandante, pues el vehículo siempre ingresó al taller por sus propios medios, siempre estuvo brindando la función para la que fue adquirido. Durante los 4 años de uso y antes de ser abandonado en el taller, había recorrido casi 50.000 kilómetros. Eso es un recorrido que está inclusive por encima del promedio anual en nuestro país. Entonces, pues realmente no es cierto que el vehículo haya adolecido de una falta de calidad en los términos del Estatuto del Consumidor, porque pues si bien se le tuvieron que efectuar unas intervenciones con cargo a la garantía, pues este es precisamente el derecho y el sentido de la garantía, que si se presenta algún inconveniente, pues se tenga la oportunidad de repararlo.
Adicionalmente, pues hay que entender que, que este componente, y pues sumado al problema que presentó en la caja de cambios, el cual sí fue inmovilizante, se relacionan directamente con la seguridad en la operación del vehículo. Digamos, esta es una consideración que una vez más es bastante simplista. Cuando un vehículo es un bien que está llamado a participar en una actividad de alto riesgo, como lo es la conducción, pues uno realmente puede estirar el argumento hasta decir que cualquier elemento que falle en un vehículo le puede representar un riesgo a la seguridad del propietario. Pues si se funde una luz se puede estrellar de noche, si no le sirven los limpiabrisas puede que no tenga la visibilidad suficiente y eso genere un accidente. Pero pues realmente es estirar demasiado el argumento de seguridad, precisamente porque pues, se reitera el vehículo está inmerso en una actividad riesgosa. Y pues esto también es un análisis muy simplista de lo que quiere decir la naturaleza del bien y las características del fallo. En conclusión, pues es evidente que esas consideraciones que tuvo sobre calidad e idoneidad del ACO, pues no se compadecen del contexto que aquí nos ocupa, pues como ya se manifestó, los clientes en ningún momento sufrieron incidente que dejara varado el vehículo, siempre ingresó por su propio medio al taller y jamás se percibió una amenaza de seguridad en los incidentes que se presentaron. De otra parte, pues hay algo muy llamativo y es que se denota un injustificado prejuzgamiento del ACO frente a las reclamaciones relacionadas con esta línea de vehículos, pues ordena la compulsa de copias para que se abra una investigación sobre esta línea, aduciendo que se han presentado 3 casos en más de 10 años de comercialización de ese bien y que realmente, si uno analiza los casos, pues son casos en los que, si bien coincide la línea captiva, pues no coinciden ni los años de fabricación ni las motorizaciones que tenían los vehículos. Entonces, realmente, pues acá lo que está denotando es que había un prejuzgamiento frente a esta línea de la marca, y por eso, pues aduce que la existencia de otros 2 casos son suficiente motivo para remitir copias a la Delegatura de Protección al Consumidor. Finalmente, pues quiero pues recordar que esta posición de la SIC, particularmente frente al tema de la prescripción, pues supone unas afectaciones económicas absolutamente desproporcionadas, porque es que todos sabemos que un vehículo sufre su mayor depreciación en los primeros años y ellos están dando un término de 14 años para que se efectúe una demanda de garantía, es decir que a la vuelta de 14 años uno debe pagarlo, uno debe entregar un vehículo, digamos que ya el valor no se compadece del vehículo que va a recibir a cambio, que es un vehículo con 14 años y en muchas veces decenas y cientos de miles de kilómetros encima, y uno va a tener que entregar un vehículo nuevo y se va a tener que quedar con un vehículo que a pesar de haber sido usado, a pesar de haber prestado ese bien y a pesar de estar absolutamente devaluado, pues realmente un espacio de tiempo como el que propone la superintendencia realmente supone unas afectaciones económicas que son desproporcionadas para las marcas en este caso. Pues por las razones que les acabo de expresar, de manera muy respetuosa, les solicito reconsideren el sentido del fallo de primera instancia y lo cambien pues en el sentido que se ha planteado en este recurso. Muchas gracias. Muy amable abogado, vamos a hacer un receso, permanezca en la sala, por favor. Se reanuda la audiencia. La sentencia será oral y por tanto no es necesario hacer ninguna exposición de antecedentes. La primera observación que hace la sala es que esta es una sentencia que tendrá salvamento parcial de voto por razones que explicaremos, y 2 magistrados se reservan la posibilidad de hacer aclaración de voto. La razón estriba en que la sentencia será distinta
en relación con General Motors Colmotores y en relación con vehículos de la costa SAS. En este caso no se está disputando que fue comprado un vehículo el 28 de julio del año 2010, que fue entregado el 4 de agosto de ese mismo año. Tampoco se disputa que este vehículo fue entregado con una garantía extendida de 4 años. Existe prueba documental que así lo refiere y fue aceptado en la contestación de la demanda. Tampoco se está controvirtiendo que este vehículo tuvo distintos ingresos, más o menos unos 12, a taller por distintos motivos vinculados, como usted mismo lo reconoce, a unos problemas con inyectores que fueron repetidos, igualmente a problemas de suspensión, a problemas de caja. Estos últimos casos motivaron incluso cambio. Esto no se está discutiendo. Tampoco se disputa que este vehículo tuvo un último ingreso el 15 de octubre del año 2013 y que el vehículo fue retornado a la parte demandante en febrero 11 del año 2015, producto de una transacción que se realizó entre las partes, vinculada no solo a la entrega, porque el vehículo permaneció en las instalaciones de vehículos de la costa, sino a las mismas reparaciones que se le hicieron en ese mes de octubre del año 2013. Y esto es importante mencionarlo porque, de conformidad con la ley 1480, los días en que el vehículo estuvo materializando garantía son días que se deben descontar para efectos del cómputo de esos 4 años que fueron acordados, considerando la sala que en el caso de los arreglos que se hicieron en el mes de octubre del año 2013 y respecto a los cuales el vehículo se devolvió en febrero de 2015, esos días también deben descontarse, porque más allá de las disputas que tuvieron las partes, lo cierto es que los demandantes no tuvieron a disposición el vehículo. 2, porque las partes llegaron a una transacción y la transacción justamente estaba vinculada a la entrega del vehículo. Y 3, porque en materia de consumo, la ley 1480 establece que cualquier duda en materia de aplicación de las normas sustanciales debe resolverse en beneficio del consumidor, y en este caso, en el momento de interpretar si hubo o no suspensión por los conflictos que se suscitaron a raíz de si los arreglos fueron bien o mal hechos, hay que resolverla en favor del consumidor. Eso significa, haciendo los cómputos correspondientes, que en total el vehículo estuvo materializando garantía un total de 518 días que deben ser entonces descontados de los 4 años, lo que significa que si la garantía comenzó a correr el 4 de agosto de 2010, la expiración de la garantía fue el 4 de enero de 2016. Repito, descontando esos 518 días. Pero además tenemos que descontar los 17 días que se suspendió también el plazo por cuenta de la conciliación prejudicial, que se adelantó entre el 9 de febrero de 2016 y el 25 de febrero de ese año, para un total de 17 días, razón por la cual, si se cuenta el plazo de prescripción previsto en el artículo 58 de la ley 1480, la sala considera que esa fecha de prescripción se consumó el 30 de enero de 2017. ¿Cuál es el plazo prescriptivo? Ya de alguna manera se ha anticipado. La Superintendencia de Industria y Comercio cometió aquí un error de apreciación normativa, porque consideró que como no había prescripción bajo la ley 3466, debía aplicar un plazo decenal. No reparó la Superintendencia en que el plazo de prescripción comienza a correr según la misma ley 1480 tan pronto vence la garantía. Luego no era posible considerar que desde el momento de la entrega comenzó a correr un plazo decenal, sino que lo hizo, insiste la sala en eso, desde el momento en el que expiró la garantía. Luego, si la garantía expiró en el año 2016, específicamente el 4 de enero, no podía aplicarse
la norma establecida en la ley 34, en el decreto 3466, ni ninguna otra disposición del Código Civil vinculada a la circunstancia de no haberse previsto un plazo especial en ese antiguo Estatuto del Consumidor. Desde esta perspectiva, la Sala concluye que, en efecto, bajo la Ley 1480 de 2011, que es la ley actualmente aplicable, como la demanda solo se vino a presentar el 15 de agosto de 2017, cuando ya estaba vencido el plazo de prescripción, era necesario abrirle paso a ese modo extintivo y por tanto así lo concluirá. En esta decisión existe unanimidad en la Sala. Por tanto, la sentencia se revocará en lo que concierne a General Motors Colmotores para acoger la excepción de prescripción. Sin embargo, la mayoría de la Sala, específicamente los magistrados Ricardo Acosta Buitrago y Julia María Botero Larrarte, consideran que, como el recurso interpuesto por Vehículos de la Costa no fue sustentado, entonces queda en estado de deserción, y eso provoca que la sentencia de la superintendencia quede en firme, razón por la cual, por decisión mayoritaria, esa parte de la sentencia, en cuanto vincula a la otra demandada, permanecerá intocable para la Sala. De ese criterio me aparto como magistrado sustanciador y haré la exposición de mis razones en un salvamento de voto, por supuesto, parcial. Por lo que ha sido expuesto, el Tribunal Superior de Bogotá, en Sala Primera Civil de Decisión, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve, primero, revocar la sentencia, pero única y exclusivamente en cuanto a General Motors Colmotores. Segundo, declarar probada la excepción de prescripción formulada por los demandados, pero solo frente a General Motors Colmotores. Tercero, negar las pretensiones de la demanda, pero única y exclusivamente respecto de General Motors Colmotores. Cuarto, condenar en costas de ambas instancias a la parte demandante y a favor de General Motors Colmotores. Quinto, se confirma la sentencia en los restantes apartes, pero exclusivamente en lo que concierne a Vehículos de la Costa SAS. La sentencia queda así notificada en estrados. Muchas gracias. Como magistrado sustanciador fijo la suma de 1 millón de pesos como agencias en derecho por la segunda instancia. Sin otro objeto, se termina la audiencia.